Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida al auditorio del Instituto de Investigación en Educación. Extendemos también este saludo a quienes nos acompañan por medio de redes sociales. Esta actividad se realiza en el marco de la convocatoria de académicos visitantes del primer ciclo del 2025 y está vinculado al proyecto de investigación Observatorio Internacional para el Fortalecimiento de la Educación Intercultural. Nos acompaña esta tarde la doctora Tricia Mardones Nichi, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. La doctora Mardones estará con nosotros durante esta semana y la próxima, participando en distintas actividades académicas que forman parte de la etapa previa del Congreso Internacional de Investigación Educativa. Iniciativas para la transformación socioeducativa que se realizará en agosto del 2025. La charla que nos convoca hoy se titula Competencia intercultural en la formación docente. A continuación comparto con ustedes una breve reseña del perfil académico de la doctora Tricia. Es doctora en Ciencias de la Educación en Mención en Educación Intercultural de la USACH, postdoctora en Enseñanza y Aprendizaje de Lengua CIAT de la UNI de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, como académica e investigadora postdoctoral de Fondicetec ANIT en la UMCET. Se especializa en la educación intercultural, didáctica del lenguaje, formación docente, con amplia experiencia en gestión académica, dirección de tesis, capacitación docente. Es coordinadora del Nodo Chile, de la Red Inter y autora de publicaciones indexadas en WOS, Scopus, Cielo, destacando trabajos sobre competencias interculturales, diversidad sorda, didáctica de la lengua. Ha sido reconocida como el doctorado honoris causa OAIS 2022 de la Orden Dorada Magistral y como huésped ilustre en Perú. Ha realizado estancias académicas en España, Valencia, Pompeu, Fabra, la Universidad de Barcelona y participado como conferencista magistral en eventos internacionales sobre educación intercultural. Y también ahora le damos la palabra a la doctora Carol Morales Trejo, directora del Instituto de Investigación en Educación, quien nos dará también sus palabras para empezar con esta actividad. Muchas gracias. Un cordial saludo, estimadas y estimados docentes, personal administrativo, investigador, así como visitantes que nos acompañan de manera presencial y virtual. Es un honor para mí darle la bienvenida a esta charla dedicada a la importancia de las competencias interculturales en la formación docente, un tema fundamental en la educación actual. En tanto, nos encontramos en un mundo cada vez más interconectado, donde la diversidad cultural no solo es una realidad, sino una riqueza que debe ser aprovechada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la capacidad de comprender, respetar y dialogar con diferentes perspectivas culturales no solo enriquece la labor docente, sino que también nos prepara nos prepara a nosotros y a otras futuras generaciones para desenvolverse con éxito en una sociedad globalizada. Hoy contamos con una invitada muy especial, como señalaba, que aportará su valiosa experiencia académica y profesional en este campo. Nos honra recibir a la doctora Tricia Mardones Nietzsche y también al doctor Marcos Santibáñez Bravo, quien nos visitan de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, UMCE. Sus trayectorias en el ámbito de la educación y el intercambio cultural será una fuente de inspiración para todas y todos nosotros. A través de la presentación específica de la doctora Mardones, exploraremos estrategias innovadoras, reflexiones sobre desafíos actuales y fortaleceremos nuestro compromiso con una educación inclusiva y respetuosa de la diversidad. Les invito a participar activamente, compartir sus reflexiones y aprovechar esta oportunidad de aprendizaje conjunto. Espero que esta charla, al igual que todas las actividades académicas que llevaremos a cabo a lo largo de esta semana y la próxima semana, nos permitan a nosotros fortalecer vínculos y también enriquecer la discusión y la reflexión, así como el intercambio de ideas. Agradezco a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica por su apoyo, gestión y colaboración en hacer posible que la doctora Mardones nos acompañe y comparta sus saberes con nuestra comunidad universitaria en el marco de las actividades precongreso. Además, no puedo dejar pasar la oportunidad para invitarles a quienes nos siguen por redes sociales y nos acompañan a inscribirse al quinto Congreso Internacional de Investigación Educativa, Iniciativas para la Transformación Socioeducativa, que conmemora nuestro 45 aniversario desde su fundación en la Universidad de Costa Rica.
Este encuentro, este congreso, se va a realizar el 19, 20 y 21 de agosto de 2025, entonces sumamente invitadas e invitados todas y todos. Que tengan una linda tarde y escuchamos a la doctora Mardones. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer al Instituto en Educación que me invitó a la Universidad de Costa Rica y gracias por su presencia acá. Bien, me invitaron en esta ocasión para hablar acerca de la competencia intercultural en la formación docente y lo que voy a plantear más que nada es una investigación que fue publicado en un artículo el año pasado y voy a dar el contexto de cómo surge el trabajo investigativo con este constructo teórico. En el contexto actual, a nivel mundial, podemos decir perfectamente que tenemos fronteras abiertas desde la perspectiva de la migración, este fenómeno de la migración. Las fronteras ya no son permeables, ya no hay no existen barreras para la movilización de un lugar a otro. Las personas migran y migran por distintos motivos, ya sea tal vez profesionales, ya sea porque en sus países hay problemas políticos, guerras, por ejemplo, y eso obliga a las personas a mirar otras fronteras, otros lugares para poder desarrollar su vida. Eso también conlleva a una globalización que estamos viviendo en la actualidad, que estas fronteras abiertas no son solamente desde un país a otro, sino que son fronteras abiertas también mediadas por las tecnologías digitales. Hoy en día tenemos la posibilidad de conversar con alguien que está en otro país a muchas horas, a mucha distancia, y las tecnologías digitales nos median, nos dan las posibilidades de la conexión, el intercambio. Podemos enterarnos de un suceso que pasa en otro país, en otro continente, en un mismo instante. Entonces, también están estas fronteras abiertas a través de las tecnologías digitales. Esto es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, y aquello tiene que ver también con las redes sociales. Como en las redes sociales también existe todo un intercambio cultural, porque puedo ver contenidos sociales, culturales de otras latitudes. Y finalmente, desde una perspectiva comunicativa, lo que estoy haciendo es constantemente, ¿cierto?, comunicándome y negociando esas comunicaciones culturales en redes sociales con otras personas. Entonces, finalmente, este fenómeno, ¿cierto? O este proceso denominado globalización, lo que nos hace que las sociedades hoy en día sean más multiculturales y más multilingües. En distintos territorios logramos tener la convivencia, ¿cierto?, entre personas de distintas culturas, religiones, idiomas, etcétera. Pero ese fenómeno también ocurre en la sala de clase, en la sala de clase de los colegios, la escuela, pero al mismo tiempo también en las universidades. Entonces, no es propio solo de la sociedad, esta sociedad finalmente con todas estas características se visualizan en la sala de clase. ¿Qué pasa en el mundo educativo en este contexto? Tenemos el factor de la lengua, cuando tenemos un currículum nacional que plantea una identidad nacional, es monocultural, por ejemplo, para algunos países. Para otros se ha trabajado más tal vez a niveles constitucionales, todo, ¿cierto?, de reconocer que existen más lenguas en un mismo territorio, existen otras identidades, otras naciones.
Pero en general, en muchos países y sobre todo en Latinoamérica, sigue existiendo este currículum monocultural que hegemoniza, ¿cierto?, una cultura, la cultura nacional, y que no necesariamente dialoga con otras lenguas, que no dialoga con, puede ser con personas que pertenezcan a los pueblos originarios propios de nuestros países latinoamericanos, y este currículum no lo reconoce. Y al no reconocer, en la práctica misma de esta interacción entre el profesorado y el estudiantado, ¿qué pasa con aquello? ¿Qué pasa si yo estoy enseñando mi clase en una lengua y sin embargo tengo estudiantes que su lengua materna es otra? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo impongo mi lengua, impongo mi saber, impongo mi cultura. El factor cultural tiene que ver con las costumbres, ¿cierto? Tiene que ver con las costumbres, la forma de ver, la forma de pensar, y eso está en interacción constante. Cuando yo estoy en la sala de clase, estoy con un grupo de estudiantes, y ese grupo de estudiantes, cada quien es un universo, es una identidad con disímiles características. No hay homogeneidad en la sala de clase, nunca la ha habido. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Consideramos esa diversidad cultural al momento de estar en una sala de clase? ¿Lo consideramos para el aprendizaje de nuestros estudiantes? El factor creencias, que esto tiene que ver mucho con la parte cultural, porque también mis creencias como profesora o profesor van a estar siendo parte de mi trabajo pedagógico. ¿Soy consciente de ese factor? ¿Soy consciente de que por tener una cultura también tengo creencias propias y que con los estudiantes que yo estoy interactuando tienen sus propias creencias también? ¿Cómo mis creencias y mis factores ideológicos, culturales, operan al momento de la enseñanza y aprendizaje? ¿Cuáles serían los factores ideológicos culturales? Las teorías postcoloniales lo que plantean es que posterior a la colonización que se hizo en Latinoamérica y en todos los países que han sido colonizados, lo que hace el pueblo que dominante, es implantar una matriz cultural. En Latinoamérica se implantó la matriz cultural donde ciertos atributos identitarios prevalecen versus otros atributos identitarios. Por ejemplo, la raza blanca, se valora la raza blanca por sobre otra raza que no sea la blanca. El idioma, por ejemplo, el género, se privilegia y se da valor, ¿cierto?, al género masculino por sobre el género femenino, por ejemplo. Todo lo que corresponde a la cultura europea, se valora la cultura europea por sobre otra cultura que no sea europea. Y eso obliga a que esos ideologías culturales, ¿cierto?, de considerar, por ejemplo, una raza que sea valorada versus otra raza que no sea valorada, eso va a traer un efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa si estoy con estudiantes que son de origen indígena? ¿Qué pasa si estoy con estudiantes, ¿cierto?, de raza negra? ¿Cuáles son las creencias que están operando en ese minuto de la enseñanza y cómo operan estos factores culturales? Entonces, hay elementos culturales que no estamos reflexionando necesariamente en nuestra profesión, que tiene que ver con ser profesor o profesora. Y la pregunta que surge siempre desde esta investigación es, bueno, ¿cómo no estamos haciendo cargos las instituciones de formación del profesorado
cómo nos estamos haciendo cargo justamente de estos elementos culturales en la formación. Estas preguntas llevan a tensionar ciertas categorías teóricas, como las categorías de identidad y saberes culturales. La pregunta es, en la formación del profesorado, ¿tienen la posibilidad los estudiantes de reflexionar y darse cuenta que lo que enseñarán es una mirada cultural? Que cuando yo digo yo soy profesor o profesora de matemática, estoy enseñando un tipo de saber propio de una cultura y que hay otros procesos matemáticos que lo tienen otras culturas. ¿O creo que lo que yo estoy enseñando es una mirada y una forma de pensar universal? Cuando estoy enseñando ciencias, por ejemplo. Cuando en la formación del profesorado reflexionamos y permitimos la reflexión de identificar que todo el proceso que se da en la sala de clase tiene que ver con una identidad, que tiene que ver con un diálogo identitario entre saberes, que el currículum es el camino a la creación de una identidad. El currículum es identidad. Y cómo ese currículum que tiene ciertas características culturales que yo estoy llevando a la sala de clase dialoga con las identidades culturales propias de cada estudiante. Esas categorías, desde la reflexión teórica y desde la reflexión investigativa, surge para crear, ¿cierto?, posteriormente investigación sobre el tema. Lo que yo más hago es hacer preguntas y reflexiones que las y los invito a que respondan a sí mismos estas preguntas que ha llevado el grupo de investigación siempre a tensionar y a reflexionar y buscar ciertas respuestas desde el ámbito investigativo. Con todas estas preguntas y estos contextos que yo he estado planteando, surge entonces un constructo teórico desde el área de la sociolingüística, que es el concepto de competencia intercultural. Para nosotros es importante, yo vengo del área del lenguaje, yo soy profesora de castellano. Entonces, la enseñanza de la lengua para mí es muy relevante, es un atributo cultural. Por lo tanto, encontré este concepto teórico que aborda los elementos culturales, pero también aborda los elementos comunicativos, era sumamente importante desde la perspectiva de la disciplina en que yo estaba abordándolo junto con el equipo investigativo. ¿Qué entendemos por competencia intercultural? Tenemos bastante teoría, pero lo vamos a entender desde esta investigación, que es la formación que poseen los sujetos para interactuar acertadamente con otros sujetos que poseen acervos culturales diferentes. Nosotros y nosotras estamos en constante comunicación con otros y otras. Este constructo teórico pone el acento en esta comunicación, pero con personas que tienen otra cultura diferente y que la reconocemos como tal. Byron establece que esta competencia ocurre a través de un dispositivo de actitudes, conocimiento y habilidades que permite a los hablantes interactuar adecuadamente en las situaciones interculturales. Entonces, esta comunicación, esta interacción implica que yo como persona que se comunica, ¿cierto?, como una emisora de un diálogo, de una interacción discursiva, voy a tener actitudes frente a este otro, a esta otra, voy a tener conocimientos de este otro y de esta otra, y voy a desarrollar habilidades y voy a presentar estas habilidades en el minuto de la comunicación. La autora Dierdorf
es una teórica que creó un modelo teórico sobre la competencia intercultural, haciendo todo un estudio de lo que se decía y se consideraba como definiciones del concepto. Por lo tanto, ella después crea un modelo teórico con su investigación doctoral y presenta un modelo donde convergen los hallazgos anteriores, que es lo que señalaba Byron, por ejemplo, actitudes, conocimientos, habilidades, pero los presenta como un modelo procesual y dinámico en donde los distintos estadios de la competencia pueden comunicarse entre sí. Entonces, para Dierdorf, el conocimiento, la habilidad y las actitudes no están aisladas, son parte de un proceso. O sea, por ejemplo, en primera instancia yo podría conocer, ¿cierto? Conozco a la otra persona, conozco su cultura y en el proceso de comunicación del conocimiento voy a presentar y desarrollar mis habilidades y, por supuesto, voy a tener actitudes. Ahora, ahí entra también a operar uno de los conceptos que hablamos anteriormente que tiene que ver con las creencias. Porque ¿qué pasa si ese conocimiento está interactuado por creencias que tengo sobre esa otra persona o más que la persona sobre la cultura a la cual pertenece esta otra persona? ¿Cómo serán mis actitudes y mis habilidades en relación a esas creencias o a esas ideologías culturales, por ejemplo? Con este marco teórico, entonces, se desarrolló una investigación que dio como resultado una publicación científica que se publicó el año pasado, 2024, que el grupo de investigación lo que hizo fue crear un instrumento para evaluar la competencia intercultural en estudiantes de pedagogía, ¿ya? Este instrumento está compuesto de 4 dimensiones teóricas basadas en Dierdorf, ¿ya? Son las categorías conceptuales, las cuales fueron construidas los ítems del constructo. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? El constructo que se trabajó fue competencia intercultural y las dimensiones teóricas fueron abordadas del modelo de Dierdorf, que es actitud, conocimiento y comprensión, habilidades y resultados internos deseados. Pero cada dimensión teórica tiene subdimensiones. En el caso de la actitud, ¿cuáles serían las dimensiones que estarían desarrollándose o operando en ese minuto? El respeto, la curiosidad y la apertura. Conocimiento y comprensión estaría la autoconciencia cultural, que esto es muy importante en una de las preguntas que hice anteriormente. ¿Soy consciente que cuando estoy en la sala de clase como profesora, profesor, maestra, maestro, estoy enseñando una cultura? Y que mayoritariamente la cultura es la cultura mayoritaria que tiene el poder en el país o en la escuela donde estoy. ¿Soy consciente de aquello? Conocimiento cultural profundo. ¿Tengo conocimiento cultural profundo de la cultura de los estudiantes a los cuales estoy abordando, con los cuales estoy trabajando? Si tengo estudiantes de pueblos originarios, ¿conozco su cultura? ¿Conozco su lengua? Si tengo estudiantes que son migrantes, ¿conozco su cultura? ¿Conozco su lengua? ¿Conozco cómo piensa la cultura en relación a cómo yo estoy enseñando algo que ese saber es cultural? ¿Soy consciente, lo conozco, lo manejo? Conciencia sociolingüística, ¿manejo la lengua? ¿Qué pasa si tengo, en el caso, por ejemplo, han habido, bueno, problemas naturales como terremotos en Haití y también han habido problemas, ¿cierto?, sociales políticos en Haití que han obligado a que las personas tengan que emigrar. Pero ellos tienen otro idioma distinto a la mayoría que tenemos en Latinoamérica, que hablamos, ¿cierto?, el español, que el idioma en España no le llaman español, el idioma es castellano, que nosotros después con la mediación de los medios masivos de comunicación y los elementos electrónicos se empezó a llamar español, pero ellos le llaman que es castellano el idioma. Entonces, ¿qué pasa si tengo un estudiante que habla creol y no habla el español o no habla el castellano? ¿Cómo interactúo con ese estudiante o con esa estudiante?
o porque no tengo conocimiento profundo y no soy autoconsciente culturalmente de aquel proceso, termino invisibilizando al estudiante dentro de la sala de clase. ¿Qué pasa? Porque ahí no tengo competencia, no manejo aquello. Habilidades. Pensamiento del conocimiento, por supuesto, porque tengo que todos estos procesos hacerlos procesual, ¿cierto? Cognitivamente, y tengo que procesar este conocimiento. Y resultados internos deseados, adaptabilidad, cómo puedo ser una persona flexible frente a ciertas situaciones culturales. Perspectiva etnorrelativa. A ver, las cosas acá en este país se hacen así, y como se hacen así, el que migra o la persona que viene de otra cultura se tiene que acostumbrar. ¿Eso es etnorrelativo o me tengo que adaptar para poder también negociar comunicativamente con este otro o otra culturalmente? Perspectiva, empatía. Claro, la empatía es sumamente relevante para poder tener este contacto porque partamos por reconocer que tengo frente a mí a un otro o una otra y necesitamos, ¿cierto?, empatizar con esa persona para poder entrar en contacto comunicativo, cultural. Si no tengo la empatía, no voy a poder tener tampoco esta sensibilidad para poder reconocer a esta persona como una otra persona que tiene una cultura y que es tan valorable como la mía. Y la flexibilidad, que está en relación a la adaptabilidad, a lo etnorrelativo, ¿cierto? Poder flexibilizar las situaciones en relación también a cómo se dan, ¿cierto? Se piensa y las situaciones que se dan a nivel cultural. Si les hace sentido estos constructos teóricos, voy dándole, por supuesto, el ejemplo. Se construyeron ítems que son más que nada afirmaciones, porque se construyó una escala de Likert, terminó haciéndose una validación estadística del instrumento y quedaron 32 ítems, ¿cierto?, validados en un contexto de estudiantes en formación que enseñaban lengua. En este caso pedagogía en inglés, pedagogía en castellano, habían estudiantes de educación primaria, que en Chile se llama educación básica, porque también, sobre todo en este nivel educativo, tienen que estar enseñando, ¿cierto?, el idioma madre a los estudiantes. Entonces, voy a dar brevemente algunos pequeños resultados cuando se hizo, ¿cierto?, y se aplicó este cuestionario que se fue validado en una universidad pedagógica, ¿cierto?, donde se tomó una pequeña muestra para ver cómo operaba este instrumento. Aplicación del instrumento en contexto de estudiante de pedagogía, variables que incidieron mayormente en la competencia intercultural. En esa muestra, ¿se acuerdan las dimensiones? Bueno, las dimensiones que más salieron favorables, inciden en el desarrollo de una competencia intercultural, en este caso la percepción que tienen los estudiantes de la competencia, fueron resultados internos y conocimiento y comprensión. Vámonos para atrás. Conocimiento y comprensión. ¿Cuáles son los subvariables o subcategorías? Autoconciencia cultural, conocimiento cultural profundo, conciencia sociolingüística. Entonces, la investigación que fue con una muestra pequeña, ¿cierto?, en un contexto específico de una universidad pedagógica, entonces lo que incide, según esa investigación, era conocimiento y comprensión. Y el otro eran resultados internos: adaptabilidad, perspectiva no relativa, empatía y flexibilidad, que serían las características, ¿cierto?, que podrían estar incidiendo en una autopercepción favorable para tener una competencia intercultural.
Resultados internos, adaptabilidad y empatía en específico. ¿Qué es la adecuación comunicativa? La adaptabilidad tiene que ver con la adecuación comunicativa. Dice que se entiende por adecuación el cumplimiento de las normas relacionadas con el receptor, el tema y la situación que afectan a la constitución de un contexto. Entonces la pregunta es, en la formación del profesorado, ¿estamos enseñando en nuestras universidades a nuestros futuros profesores y profesoras a adecuarse comunicativamente? 2, empatía. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás basado en el reconocimiento del otro como similar. Y esta es la palabra clave. Reconozco al otro como otro similar. Yo no soy superior ni soy inferior al otro. Ahí operan ideologías culturales. Enseñamos en la formación del profesorado a desarrollar la empatía. Y esto lo estoy hablando desde lo cultural. ¿Qué pasa con un niño o una niña, no sé, lisiada, que tenga algún problema? Hoy en día está el tema de los niños y niñas con TEA, ¿cierto? Déficit atencional, que tienen que ver con las diversidades neuronales, ¿cierto? Cognitivas. ¿Hay empatía? ¿La universidad me preparó profesionalmente para tener una adecuación comunicativa y una empatía? Conocimiento y comprensión. Dijimos que teníamos ahí la autoconciencia cultural, conocimiento cultural profundo y la conciencia lingüística. Autoconciencia cultural. Acción interpretativa que pone en juego la capacidad de significar y resignificar del sujeto. Entonces, tiene que entrar en juego que me tengo que autorresignificar, es decir, tengo que reconocerme como un sujeto o una sujeta cultural, reconocerme, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo reflexionar aquello? O sea, ¿qué hago que es propio de la cultura en la que estoy? Y eso no nos enseñan, nadie nos enseña a hacer esa reflexión. Conocimiento cultural profundo. Forma de construcción del conocimiento que cuestiona la verdad establecida como forma única de explicación. Es lo que yo les decía, acá en este país se hace así, por lo tanto, o se piensa de tal forma, por lo tanto, quien venga desde otra cultura se tiene que adecuar. Ahí no estaría justamente la flexibilidad. La complejidad solo puede ser abordada en un diálogo de saberes que restablezca la voz de las personas, evitando la separación entre objeto y sujeto en el avance de la ciencia. Saberes, el diálogo, cómo dialogar en estos saberes culturales distintos. Enfoque de la conciencia lingüística. Su objetivo es encontrar un equilibrio entre la metodología estructuralista enfocada en la gramática y la comunicativa, énfasis en la producción oral. Es clave para una enseñanza y un aprendizaje práctico y permanente. Tengo que ser consciente de que hablo una lengua que tiene normas, pero cuando hablo con alguien que tiene otro idioma, esa persona en su idioma también tiene normas. Entonces, ¿cómo logro adecuar la norma en situaciones y contextos adecuándome a la cultura de otras personas? Por ejemplo, acá lo estamos focalizando en el ámbito lingüístico, pero por ejemplo, algo que es fácil como de conocimiento. Sabemos que en general las personas de Asia, la cultura asiática, ¿cómo saludan? No necesariamente saludan de mano, ni de abrazo, ni de beso, ¿cierto? Es con una referencia. Entonces, si yo no manejo ese conocimiento, puedo interpretar, ¿cierto? Erróneamente esa acción. O yo realizar una acción errónea porque puede ser interpretada mi acción de otra forma.
Y eso tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con los elementos también lingüísticos de las normas, normas sociales, normas lingüísticas. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y vuelvo a la pregunta, ¿formamos al profesorado en nuestro país para desarrollar la autoconciencia cultural, el conocimiento cultural profundo y el enfoque de la conciencia lingüística? Dejo abiertas esas preguntas. Lo que busca finalmente la investigación que hemos ido de a poquitito, ¿cierto? Creamos un instrumento que tiene una perspectiva teórica, pero ahora lo estamos llevando a procesos más complejos. Trabajamos en primera instancia, cuando construimos el instrumento, lo trabajamos con pedagogías que enseñaban idioma, pero ahora estamos ya en otro proceso que es, voy a mostrar acá la primera diapositiva. Acá, estamos en un proyecto de UNCE actualmente, que es el 34-2025 IED, y en ese proyecto lo que estamos pretendiendo hacer ya ampliar y mirar estos pequeños resultados que fueron de muestras pequeñas de carreras que enseñaban lengua, ahora llevarlo a la masividad. La mayor cantidad, estamos abarcando la mayor cantidad de carreras de pedagogía y ver si esto cambia o no cambia. Porque por enseñar lengua puede que haya habido alguna característica especial como carrera, disciplina. Pero ¿qué pasa cuando aplico el mismo cuestionario a estudiantes, por ejemplo, que van a enseñar matemáticas, ciencia, por ejemplo, química? Y será distinto estudiantes de Chile versus estudiantes de Costa Rica versus estudiantes de Colombia. Entonces ahora pretendemos con este nuevo proyecto hacer un estudio comparado, ¿cierto?, de la competencia intercultural en la formación docente en 3 países de Latinoamérica: Chile, Colombia y Costa Rica. Ese es, ¿y para qué? Para que surjan nuevas preguntas. Y que esas preguntas ojalá podamos, esos insumos de estas preguntas que hace la investigación o que buscamos responder con la investigación, puedan ayudar más que nada a la formación del profesorado. No solamente hacer una investigación y tomar datos, sino es cómo reflexionamos y podemos ayudar, ¿cierto?, en la formación y cómo incidir desde la formación docente en este proceso para desarrollar justamente a un profesional del área de la educación adecuado con este contexto cultural actual en el cual estamos viviendo. Les invito a reflexionar frente a todas las preguntas que yo me hice y bueno, espero que sea interesante para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Mardones y a continuación abrimos un espacio de preguntas o comentarios del público, tanto presencial como en redes. Voy a hacer lectura de 2 preguntas que tengo en redes. Una dice, ¿de qué manera la competencia intercultural en los docentes influye en la reducción de brechas educativas en contextos de diversidad cultural, étnica o migrante? Y la otra plantea que cómo se está integrando la competencia intercultural en los programas de formación docente a nivel global y qué desafíos persisten para la implementación efectiva. ¿Se puede repetir la primera pregunta? La primera era, ¿de qué manera la competencia intercultural en los docentes influye en la reducción de brechas educativas en contexto de la diversidad cultural, étnica o migrante? ¿Pero la brecha educativa de los estudiantes o del profesorado? ¿O de la brecha educativa? De los estudiantes, me parece. Sí. Que, A ver, yo creo que sí. O sea, la reflexión pasa desde una perspectiva, ¿cierto?, desde el ámbito, porque posteriormente, claro, acá nosotros como investigación tomamos ciertos datos, pero siempre también nuestra reflexión está desde el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, está en el proceso también didáctico.
cómo abordo, ¿cierto?, estos elementos en la sala de clase, desde también la didáctica, entendiendo que lo que yo enseño en general son disciplinas y son saberes culturales. Entonces, ¿cómo logro, con todos estos conceptos que vimos acá, ¿cierto?, que son conceptos teóricos, pero cómo lo llevamos esos conceptos a la práctica? Es cómo poder trabajarlo. ¿Para qué? Desde un concepto de la inclusión, cómo lograr que no existan brechas de aprendizaje. Cómo lograr que nuestros estudiantes, por sus características culturales y por mis competencias culturales o no, no tengan brecha y se pueda producir el aprendizaje. O sea, yo creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Si eso es así, y si decimos que sí incide, que también sería interesante verlo en otro tipo de investigación para probarlo, y si nosotros seguimos tal vez una lógica de raciocinio, entonces podríamos decir que sí influye. O sea, el profesorado es una variable, es una de las mayores variables de aprendizaje dentro de la sala de clase, porque si no fuéramos variables, ¿qué estamos haciendo? Que el estudiante haga un aprendizaje directo, ¿cierto? Ahora tiene la mediación desde desde la tecnología, es mediada por la tecnología y busca la información. Entonces ya no es que yo traspase simplemente la información, para eso eh, tiene las redes, tiene... eh, eh, estoy pensando en una palabra de un libro, tiene enciclopedia, pero hoy en día la enciclopedia la voy a buscar a la red. Entonces, ya no es el saber por el saber, sino que qué hago con ese saber, cómo desarrollo una habilidad, ¿cierto?, para usar ese saber y cómo ese saber me ayuda a el proceso de mi vida laboral, de mi vida social, etc. Entonces, el profesor y la profesora es una variable que incide en el aprendizaje y por eso está el pensamiento o de la reflexión más que nada, desde cómo lograr desarrollar ciertas competencias, y en este caso estas competencias interculturales, para que la profesión, ¿cierto?, que es una profesión, ser profesor y profesora, sea más experta y pueda lograr lo que se espera, que el profesor logre enseñar y el estudiante logre aprender. Por ahí sería. Y la segunda ya se me olvidó. Memoria a corta distancia. ¿Cómo se está integrando la competencia intercultural en los programas de formación docente a nivel global? ¿Y qué desafíos persisten para su implementación efectiva? A ver, estos días que he estado ya acá en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, me han contado, por ejemplo, que hay carreras, por ejemplo, que son de preescolar o carreras de primaria, que tienen en sus mallas, por ejemplo, algún curso denominado intercultural. Por lo tanto, el tema es abordado. Tenga un curso, o sea, tener un curso no significa necesariamente que la formación va a ser 100% desarrollada la competencia, pero no es lo mismo que yo tenga el curso en la malla versus que yo, no sé, esté estudiando para ser profesora de música y no tenga el curso en la malla. ¿Ya? Entonces se comienza a dar cuenta de que vamos a tener profesores o profesoras que van a tener más sensibilidad, ¿cierto?, a estos contextos y a estas situaciones contextuales versus el profesor o la profesora, el estudiante, ¿cierto?, en formación que no tuvo estos cursos. Por lo tanto, es una decisión también política, institucional y de la carrera, también de entender que estamos en un contexto histórico y cultural que es necesario. O sea, no es porque esté de moda, porque, claro, la política pública surge también porque hay necesidades a nivel contextual.
Entonces tenemos contextos que tenemos que leerlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar, estamos en el siglo XXI, en época de globalización, cómo enfrentamos, cómo logramos entregarles esta herramienta a nuestros futuros profesores y profesoras para que estos desafíos puedan ser abordados? Entendemos también que cada cierto tiempo las mallas curriculares deben ajustarse en las carreras, porque tenemos que adaptarnos culturalmente, además que la ciencia avanza. Entonces, ¿cómo avanzamos? Al mismo tiempo de que estas temáticas tienen que ser abordadas. Entonces, desde ahí, todo es factible con voluntad. Todo es factible con voluntad, o sea, no esperar de que el estudiante logre desarrollar ciertas habilidades porque el medio ambiente, su propio bagaje cultural se lo permitió, sino es cómo preparamos a un futuro profesional de la educación, ¿cierto? Para que pueda desarrollarse competentemente en un ámbito laboral complejo y más complejo todavía, así como todas las cosas que están pasando en el mundo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Caro lo... bueno. Sí, bueno, tenía una consulta para la doctora Mardones. Bueno, son dos. Una de ellas es una inquietud, una discusión que ha surgido en otros espacios sobre si hoy es pertinente hablar de raza o de etnia, sobre todo considerando esta categoría que vos señalás de identidad. Esa es una. Es que depende de los autores que uno quiera abordar. Los estudiantes hoy en día, tanto de sociología y de antropología, abordan estos conceptos a nivel teórico. La pregunta también está, ¿qué pasa a nivel social? Porque también sabemos que las disciplinas científicas o estas disciplinas lo que hacen es muchas veces tomar el constructo teórico, por ejemplo, la palabra identidad, y simplemente lo que hago es resignificarla, es cambiar su definición en virtud de otro paradigma actual, que es lo que se ha hecho con el constructo de identidad. Entonces, hablar de etnia, de raza, tiene que ver también con los autores que se aborden. En las políticas públicas no necesariamente se habla de etnia, se están hablando de razas. Hay discusiones sociales que se habla de raza, como que la palabra etnia quedó como suscrito más que nada a los pueblos originarios en este ámbito. Y hablar de conflictos raciales, se habla de conflictos raciales, no necesariamente conflictos étnicos. Entonces, tiene que ver las concepciones, las definiciones y las disciplinas que están abordando estos conceptos. Ok, en el trabajo que ustedes hacen, acuñan más el término raza que el de etnia, en ese sentido. Sí, porque he abordado por eso digo, desde la teoría que nosotros estamos abordando. Ok, entiendo que la UNCE es una universidad pedagógica, ¿verdad? Aproximadamente, según conversábamos el otro día, un 80% de las carreras son pedagógicas. En ese sentido, me gustaría tal vez que nos comentaras cómo se ha trabajado la competencia intercultural en la OMCE, si es que se ha hecho, si hay alguna experiencia exitosa que dé cuenta de cómo se da esta transformación socioeducativa, porque al final hablar de generar ese tipo de competencias en la formación de docentes es generar algún cambio, alguna transformación en escenarios multiculturales y multilingües, como lo señalabas al inicio, que pues compartimos esa contextualización que hiciste al inicio de la realidad socioeducativa y sociocultural, la compartimos, ¿verdad? La diversidad está presente en la sociedad y en las salas de clase, y el docente, la persona educadora, se enfrenta a desafíos y retos que también existe esa alusión. Entonces, no sé si nos puedes compartir para todos aquellos educadores y educadoras que nos escuchan, eh, ¿cuáles pueden ser algunas rutas
precisamente para generar esos cambios. Y repito, si tenés alguna experiencia exitosa desde la universidad que nos permita a nosotros ubicarnos más en esta ruta hacia promover la interculturalidad. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación tiene una experiencia con la competencia intercultural en el ámbito de las segundas lenguas. La universidad tiene una línea de formación que es para todas las carreras de aprender, que aprendan una segunda lengua y se les da opciones, ¿cierto?, de lenguas para que aprendan. Dentro de esa línea de segundas lenguas está una competencia sello, que es la competencia intercultural. Ahora, lo importante es que si yo, que parte de, de nuestro trabajo, mi trabajo, es considerar que una definición de interculturalidad crítica es considerar que la cultura, ¿cierto?, una cultura o un saber cultural en relación a otro saber cultural están en forma simétrica dialogando. ¿Qué significa en forma simétrica? Que no tengo, en este caso no sería un idioma más superior o mejor valorada que otro idioma. Ya, culturalmente que estén al mismo nivel, no hay ninguna que sea superior a la otra. Con esa distinción, lo que hizo la UNCE fue preguntarles a sus estudiantes qué segunda lengua quisieran aprender. Y se tomó la decisión, lo bueno que tiene esta universidad, como nace y surge, ¿cierto?, de lo que era el antiguo pedagógico de la Universidad de Chile, ese es su surgimiento como universidad, tiene todas las pedagogías, casi todas. Entonces, en el ámbito del idioma tiene pedagogía en francés, pedagogía en inglés, pedagogía en alemán, pedagogía en castellano. Y esas pedagogías implica que hay profesores que enseñan cierto el idioma, entonces por lo tanto en segundas lenguas se enseña francés, alemán, inglés, el español no porque estaría como lengua materna, se enseña griego moderno y los estudiantes optaron la lengua de señas, es una segunda lengua que se está enseñando, y el mapudungún, que es una lengua, ¿cierto?, de un pueblo indígena que tiene más población, que es el pueblo mapuche en Chile. Por lo tanto, se puso dos lenguas minoritarias, la lengua de señas y el mapudungún, que le pertenece a un pueblo originario, al mismo nivel de otras lenguas, ¿cierto?, para que el estudiante elija. Ahí hay una mirada, hay un posicionamiento político que tal vez la universidad, yo siempre lo digo y lo converso, la universidad tal vez ni siquiera se ha dado cuenta. Ahí hay un elemento político y intercultural solicitado porque existió la democracia para permitir que el estudiantado pudiera opinar. ¿Qué te gustaría estudiar? Se le preguntó. Y ellos colocan en la lengua de señas y los estudiantes colocan el mapudungún. Y tenemos entonces un profesor que es un hablante nativo enseñando su lengua mapudungún en la universidad. Entonces, hasta ahí podría decir que tenemos una experiencia de una política intercultural dentro de la universidad. Tenemos el constructo de competencia intercultural trabajándose en el ámbito de las lenguas, pero vuelvo a señalar, si tengo más constructos teóricos que pueden ser abordados, no solo debería ser en el idioma, sino que en otros ámbitos. Cuando reflexionamos, sobre todo de la parte de los saberes, vuelvo a señalar, el estudiante que está estudiando para ser futuro profesor de matemática tiene conciencia que la matemática que va a enseñar pertenece a un tiempo histórico sociocultural de una cultura en especial. Lo ha reflexionado, se lo han enseñado a reflexionar.
Esa es la pregunta. Entonces, esa es la experiencia que puedo contar desde la UMSE. Me llama mucho la atención en esta experiencia propiamente, lo enunciaste un poco, es el aprendizaje del lenguaje de señas, ¿verdad? Y de Mapudungún y de los otros idiomas, pero cómo se articula con los saberes y los haceres, ¿verdad? Porque sabemos que en la adquisición de una lengua no solamente es un conocimiento técnico, ¿verdad? Un conocimiento específico de aprender a hablarlo, sino que alrededor hay una serie de elementos culturales, de prácticas culturales, ¿verdad? De sentidos, de significados. Eso es algo que también se considera en esta experiencia. Sí, sí, parte de los elementos culturales sí están, pero voy a ser sincera, yo no he logrado estar tan a caballo en lo que está pasando en esa línea de trabajo. No estoy ahí. Sin embargo, con esta investigación, como se lo vamos a aplicar a todas las carreras de pedagogía que tiene la universidad, pretendemos justamente hacer este diálogo con los insumos para ver cómo mejoramos, ¿cierto?, esta línea de trabajo que es transversal, porque todos los estudiantes lo tienen que tomar y abordar. Y bueno, ya para terminar, Tricia, tal vez bueno, en esta misma línea, ¿cuáles son los supuestos en relación a la competencia intercultural en la formación docente que ustedes tienen? ¿Verdad? ¿Cuál es la percepción que ustedes como investigadores tienen en relación a esta competencia? ¿Qué está pasando con los estudiantes en formación? ¿Verdad? Que también de una u otra manera es una guía para trabajar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el supuesto y cuál es lo que ustedes consideran que hay que reforzar para que realmente haya una formación en educación intercultural? Eh, a ver, primero que todo, considerar que los estudiantes, hoy en día, Chile, específicamente Santiago de Chile, el fenómeno de la migración ha afectado bastante. O sea, nos encontramos con colegios o salas de clase donde, por ejemplo, el 90% de los estudiantes son migrantes, ¿ya? Entonces los estudiantes en formación se dan cuenta que existe una necesidad cuando salen a la práctica, que se encuentran con una realidad y que es una realidad que es conflictiva, que tensiona, y por lo tanto hay carreras que ya han estado abordándolo a través de la práctica, ¿cierto? Por ejemplo, la carrera de primaria que se llama Pedagogía en Educación Básica en mi universidad. Tienen un curso que trabajan todo lo que es la diversidad y justamente desarrollado desde la práctica. Entonces, en la práctica pedagógica que tienen a finales de año los estudiantes, entonces es como la universidad ha estado en ciertas carreras, no en todas, ha estado abordando el tema. Eso es uno. Otra forma es que lo pensemos a nivel de sistema de universidad, que pretendemos como universidad, porque tenemos asignaturas que podrían ser transversales, en este caso como la línea de segundas lenguas, ¿cierto? Que todos los estudiantes tienen que pasar por la experiencia. Otra de las experiencias que tenemos es que la Facultad de Educación, la cual yo pertenezco, la Facultad de Filosofía y Educación de mi universidad, les presenta a los estudiantes la posibilidad de tener un minor. Y en ese minor es una línea transversal donde toman ciertas asignaturas y que tiene que ver justamente con este contexto de diversidad, de interculturalidad, de inclusión. Se trabaja género, por ejemplo, en específico. Entonces se va trabajando muchos elementos para poder ser abordado y complejizado y problematizado, ¿cierto?, desde su formación. Ahí hay como ciertas líneas. Ahora, la investigación, como ya se ha hecho como pilotos, los supuestos, más que supuesto en su minuto, es lo que vimos como resultados. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, la carrera de alemán aparecía con mayor puntaje y francés aparecían con mucho mayor puntaje
en la autopercepción de la competencia, y ahí hay una explicación, por ejemplo, contextual. ¿Cuál? Es que ambas carreras tienen bastantes convenios internacionales con las embajadas de habla alemana y de habla francesa. Entonces, los estudiantes pueden, y casi todos los estudiantes tienen la opción de viajar en alguna vez de su carrera, ¿cierto? Viajar a un país del habla o alemana o del habla francesa. Y eso hace que esa experiencia en el contacto directo con una otredad distinta le ayude con la experiencia misma a desarrollarse esta autopercepción de tener mayor capacidad de comunicación en contextos culturales distintos. Por ejemplo, ese ahí fue un detalle. Otro detalle tiene que ver con los estudiantes que ya, no sé, a mitad de carrera ya estaban insertos en ámbitos laborales, por lo tanto ya estaban en contextos tal vez multiculturales, donde ellos se daban cuenta que había una realidad y que estaba pasando algo y ya estaban trabajando. A diferencia de un estudiante que se encuentra con esta realidad ya en la última año y donde está la práctica final, por ejemplo. Entonces, esos pequeños detalles o características fue lo que logramos encontrar. Ahora, los supuestos siempre van a estar desde la perspectiva que se piensa que un estudiante tiene que ser impactado por la formación. O sea, puede que el estudiante de primer año tenga menos percepción de una competencia intercultural versus el estudiante que pasó 4 o 5 años por la universidad y tuvo toda una experiencia que fue aportada por la educación, ¿cierto?, superior, y debería mostrar supuestamente mayor grado de autopercepción de la competencia. Por lo tanto, si eso es así, si eso se llega a comprobar, significa que realmente la educación está impactando, y en este caso la educación superior. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora Mardones y a las personas que nos han acompañado presencial y también de manera virtual en esta presentación. Les recordamos que esta actividad forma parte del proceso preparatorio para nuestro 5º Congreso Internacional. Les invitamos a seguir atentos a nuestras próximas actividades. Particularmente, extendemos nuevamente la invitación a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, de 8 a 12 de la mañana. La doctora Mardones va a estar facilitándonos un curso de 3 sesiones denominado Tejiendo Puentes, desarrollando competencias en educación intercultural, para todas aquellas personas que quieran seguir profundizando en este tema y seguir aprendiendo e intercambiando ideas también. Les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.